Bienvenidos a todos. Hoy nos van a acompañar a hacer un recorrido por Copán Ruinas en Honduras, donde se hablará de uno de los tesoros más importantes del mundo maya. Si estamos listos, iniciemos. Copán Ruinas es una ciudad maya impresionante ubicada en el occidente de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala, un valle de 24 kilómetros cuadrados rodeado de naturaleza. Al centro del valle corre el río Copán, donde se construyó esta antigua metrópoli, convirtiéndose en una de las ciudades-estado más importantes de la civilización. La ciudad tuvo su mayor apogeo durante el periodo clásico, donde inicia a crecer en mayor importancia y se desarrolla una dinastía de 16 gobernantes, que iniciaría con el rey Kinish Ahau Yaxcumó, que gobernaría por 400 años. Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1980, la ciudad conserva 8 zonas principales de gran valor histórico y artístico. Entre sus estructuras más relevantes están el Templo 11, que servía como punto de conexión entre la plaza y la Acrópolis, donde el gobernante observaba eventos y realizaba rituales. El Templo 16, que resguarda el Templo de Rosalila y Templo Margarita, un claro reflejo de estructura religiosa y una evidencia práctica maya de construir sobre templos anteriores. Frente a este se encuentra el altar Q, que representa la legitimidad dinástica mediante la entrega del bastón de poder por parte del fundador, construido por el 16º gobernante en el año 776 después de Cristo, conformando el Acrópolis de Copán. Las áreas residenciales de la élite usadas para actividades administrativas, educativas y rituales. Podemos observar también la escalatina jeroglífica mandada a construir por el rey Humo Caracol. Es el texto jeroglífico más extenso del mundo maya, la cual narra la historia de los gobernantes, de sus batallas y conquistas. El juego de pelota, también conocido como Poctapoc, un importante símbolo religioso que nos habla sobre el poder y la cosmología maya, decoradas con cabezas de guacamayo relacionadas con el sol. Y también nos encontramos en la Gran Plaza con estelas erigidas por reyes como 18 Conejo, que reflejan la profunda conexión entre el poder político, la religión y la cosmología. Este ha sido nuestro recorrido por Copán Ruinas, una magnífica experiencia en la cual pudimos recorrer esta importante ciudad y también un símbolo artístico y espiritual de la civilización maya. A continuación, les hablaré acerca de los materiales utilizados por la civilización maya en Copán. Esta civilización utilizó una gran variedad de materiales naturales en diferentes áreas, como en su vida cotidiana, su arte, sus construcciones y herramientas. Estos materiales fueron elegidos por su presencia o disponibilidad en la región y su valor simbólico o práctico. En primer lugar, se tienen los materiales utilizados en su arquitectura y construcciones. Entre ellos destacó la piedra caliza, que fue extraída de canteras cercanas al sitio arqueológico, convirtiéndose en un material ideal para la construcción y escultura. Esto debido a la suavidad del material cuando se extrae y su endurecimiento con el tiempo al estar al aire libre. Esta piedra era utilizada para diferentes estructuras tanto monumentales como decorativas, de la cual también produjeron la cal mediante calcinación. Otro de los materiales fue el estuco, un elemento fundamental en la arquitectura y el arte, que era utilizado como protector y recubrimiento de estructuras de piedra. Esto para darles un acabado liso, modelar decoraciones y poder aplicar pintura. Este material fue una mezcla entre cal y arena fina en su mayoría, aunque posiblemente hubo otros materiales implícitos como savia, fibras vegetales o ceniza, en su mayoría materiales orgánicos, mezclándola con agua para obtener así una masa maleable y utilizable. El estuco fue un material importante en la arquitectura copaneca, debido a que les permitía mostrar cierta riqueza y poder, ya que era en su mayoría utilizado solo para las estructuras más importantes o rituales. También en otros materiales se tiene la madera,
utilizada para techos, vigas y viviendas comunes en conjunto con el barro para las construcciones humildes del pueblo y utilizado en la elaboración de cerámica. En los materiales que destacaron por su utilidad en lo artístico y decorativo, primeramente se tiene el jade, un material apreciado y con una gran carga simbólica, no solo en Copán, sino en toda Mesoamérica. Este material no se obtenía localmente y procedía de la cuenca del río Motagua en Guatemala, de acuerdo a diferentes redes de intercambio que conectaban a las ciudades-estado mayas. Este material era reservado para la nobleza, reyes y rituales religiosos, ya que se consideraban sagrados y de prestigio. Entre los elementos decorativos se pueden mencionar collares, máscaras, orejeras, cetros, joyas, entre otros. Las conchas y caracoles también eran un material considerado precioso, que también se obtuvieron por medio del comercio. Un material simbólico que representaba el mar en un pase intermedio entre el supramundo e inframundo. Estos materiales eran utilizados en collares, pendientes, pectorales, orejeras, entre otros. En el caso de los pigmentos naturales utilizados en las estructuras murales o estelas, se obtenían mediante plantas, minerales o insectos, como el caso del color rojo, muy importante en el arte copaneco, que es un símbolo del dios Sol y obtenido de la cochinilla, un insecto del cual se extrae de su cuerpo un ácido carmínico y al procesarse produce un tinte rojo. Los materiales con los que fabricaban sus herramientas y utensilios eran en su mayoría de obsidiana, utilizadas en cuchillas, puntas de lanza, piedras afiladas o el hueso. Otro material utilizado para agujas, punzones, peines, entre otros, sobre todo de uso cotidiano, caza o supervivencia. Cada uno de los materiales eran fundamentales y funcionales para la civilización maya, sobre todo los que tenían valor simbólico, religioso y social en Copán. Continuando con esta temática, abordaremos acerca de las técnicas escultóricas en forma de relieve del arte copaneco. Las técnicas escultóricas en forma de relieve en Copán, donde cada una de las obras destacó por sus minuciosos detalles y sus diferentes manifestaciones artísticas en estelas, altares o esculturas en relieve que adornan las magníficas construcciones, dejando hacia Copán con un legado artístico único e impresionante. Los relieves mayas muestran una gran calidad en la representación de la figura humana, un cierto realismo que utilizaron para glorificar a los reyes o restringir sus historias y hazañas. Entre los tipos de relieve utilizados se encuentran el bajo relieve, figuras que sobresalían ligeramente del fondo usadas para estelas, altares, jeroglíficos y paneles decorativos, que permitían representar en sus obras detalladas mucho más cuidadosos y finos. El alto relieve, que proyectan formas más pronunciadas o tridimensionales, en algunos casos sobre todo utilizadas en estelas y tronos, que podían recrear escenas con mucho más dimensión y profundidad. Estos se pueden observar en las estelas de la Gran Plaza, un alto y bajo relieve combinados que retratan a los reyes con detalles y rituales y jeroglíficos. También la escalinata jeroglífica es un ejemplo de los relieves tallados en escalones, donde más de 2000 glifos mayas nos cuentan las historias de los gobernantes dinásticos de Copán. Reconocida como la inscripción maya más larga conocida, el templo de Rosalila tiene unos relieves en estuco que retratan una representación simbólica de los dioses y su cosmología. Los altares zoomorfos de relieve y escultura exenta, donde observan los tronos con forma de animales mitológicos y glifos. Generalmente, si estamos hablando de los relieves y esculturas del arte copaneco, no puede hacerse una separación como tal de la escultura y arquitectura, porque en su gran mayoría en Copán están muy ligadas la una a la otra, ya que en conjunto expresan conceptos religiosos, políticos y de poder, que son un reflejo muy claro de lo que fue la civilización maya, que a pesar de tener un propósito estético que comunicaba tanto el poder divino de los gobernantes como la continuidad dinástica, como los diferentes avances en su arte escultórico y detallado, una estratificación social, entre otros aspectos importantes sobre todo un reflejo de su cosmovisión del universo, de cómo ellos tenían una visión muy clara del mundo maya, que se dividía en 3 planos: inframundo, mundo terrenal y supramundo. Entonces, los templos, palacios u otros monumentos eran una conexión entre el ser humano y sus dioses. Por eso es que hay un patrón bastante recurrente
en glorificar a sus gobernantes, ya que eran uno de los mediadores entre dioses y humanos. Su representación de montañas sagradas con los templos eran su punto de contacto con los dioses. Sus plazas, altares y juegos de pelota, espacios destinados a ceremonias públicas, sacrificios y procesiones, rituales donde todo giraba en torno al poder divino y orden cósmico. Incluso las representaciones de animales como la guacamaya, asociado al sol, el fuego, la realeza, el jaguar, que es símbolo de poder, la guerra y el inframundo, y la serpiente, un símbolo asociado al supramundo, renacimiento o la comunicación entre mundos, que destacaron entre los más importantes del arte copaneco. El templo de Rosalila es uno de los más grandes descubrimientos del sitio arqueológico de Copán, considerado una construcción artística religiosa maya, dedicado al fundador de la primera dinastía maya copaneca, Kinich Ahau Yaxcutmo, el primer dios sol. También el templo nos demuestra su profunda conexión con el sol, por los colores, sobre todo el rojo, un color que representa la salida del sol y el sacrificio ritual. Rosalila es una representación única de la arquitectura y el arte copaneco, ya que fue sellado cuidadosamente y conservado mediante varias capas de estuco y piedra. Hizo parte de una larga tradición maya de demoler las edificaciones para construir nuevas encima de las antiguas construcciones. Pero en el caso del templo de Rosalila no fue destruido, ya que se consideraba un mal augurio derribarlo. Se encontró prácticamente intacto debajo del templo 16, el cual ayudó a su preservación. Fue encontrado por el arqueólogo hondureño Ricardo Augurcia Pasquel en 1989 durante las excavaciones de la Acrópolis de Copán. El templo de Rosalila, también conocido como el Templo del Sol, es una gran representación del cosmos maya que simboliza los tres niveles del universo: el inframundo en el nivel inferior del templo, el mundo terrenal, un espacio ritual, y el supramundo, en representación con la fachada de símbolos celestiales. El templo servía como un lugar de culto ancestral, donde los gobernantes podían legitimar su poder y sobre todo reafirmar su conexión con el primer gobernante copaneco. En la fachada del templo destacan figuras como serpientes y barras bicéfalas, que representan a una herramienta de mediación entre el mundo terrenal y el sobrenatural. Su uso de incensarios se incluyeron como elemento, permitiendo así que el humo saliera y diera un efecto simbólico de manifestación e invocación sagrada. El templo de Rosalila es mucho más que una estructura por su espacio sagrado en la religión. El poder político y la cosmología maya son una profunda conexión entre el Rey Sol. El templo de Rosalila, también conocido como el Templo del Sol, es una gran representación del cosmos maya que simboliza los tres niveles del universo: el inframundo en el nivel inferior del templo, el mundo terrenal, un espacio ritual, y el supramundo, en representación con la fachada de símbolos celestiales. El templo servía como un lugar de culto ancestral, donde los gobernantes podían legitimar su poder y sobre todo reafirmar su conexión con el primer gobernante copaneco. En la fachada del templo destacan figuras como serpientes y barras bicéfalas, que representan a una herramienta de mediación entre el mundo terrenal y el sobrenatural. Su uso de incensarios se incluyeron como elemento, permitiendo así que el humo saliera y diera un efecto simbólico de manifestación e invocación sagrada. El templo de Rosalila es mucho más que una estructura por su espacio sagrado en la religión. El poder político y la cosmología maya son una profunda conexión entre el Rey Sol. En Copán, cada piedra cuenta una historia, cada estructura revive una época. Gracias por ser parte de este recorrido y permitirnos compartir contigo la riqueza cultural de este legado maya.